¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bien, realmente satisfecho de que mis pronósticos de que esto iba Mm, hacia un yin y un yang y no hacia un enfrentamiento se hayan producido, no solamente por haber acertado, fundamentalmente porque es bueno para el mundo que esta división, sí. esta guerra fría del siglo XXI se vaya convirtiendo en una competencia económica y no militar. Bueno, esa fue una de las grandes expresiones del día, que de hecho lo tuvo el dictador chino cuando dijo que Estados Unidos y China no deberían ser rivales, deberían ser socios, que pierden más de lo que ganan cada vez que se enfrentan. Seguramente se ha referido, por ejemplo, a la guerra comercial que tuvo lugar el año pasado, las disputas en torno a temas muy sensibles como Taiwán, también Irán. Quiero mostrar el fragmento precisamente en el que Xi Jinping dijo esto. Es una de las postales del día, además, y nos metemos a continuación en el temario de esta reunión. And a stable bilateral relationship is good for the world. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. We should help each other succeed and prosper together and find the right way for major countries to get along well with each other in the new era. Mr. President, I look forward to our discussions on major issues important to our two countries and the world, and working together with you to set the course for and steer the giant ship of China-US relations so as to make 2026 a historic landmark and a stable... Bueno, este fragmento es muy importante, pero toda la reunión tuvo este tono, ¿no, Carlos? Se dijeron amigos, se expresaron su mutua admiración, incluso Xi Jinping habló sobre hacer grande América nuevamente, utilizando el eslogan de MAGA de Donald Trump. Es decir, fue una reunión muy afable, ¿no? Sí, una reunión donde cada uno fue a buscar lo que sabía que iba a obtener. Estas reuniones no son reuniones que se improvisa nada. Durante 3 meses, el equipo de Wang Yi, el canciller chino, y del ministro de Comercio de China, y el equipo de Marco Rubio y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, estuvieron reunidos en 23 comisiones en Ginebra, cada una de las cuales analizó los temas que tenían pendientes y nos están mostrando las coincidencias. Seguramente va a haber algunos temas que van a ser pulidos después. Y es muy importante, en mi opinión, un tema que la prensa casi no le ha dado importancia, que se fijó la siguiente reunión con fecha 24 de septiembre. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque Trump invita a Xi Jinping al borde de las elecciones. Es decir, está a 40 días de que los norteamericanos voten. Tiene que tener la seguridad que esta reunión es una especie de frutilla arriba del postre de lo que se está negociando. ¿Qué acordó cada parte que la otra parte necesitaba? Primero, Irán. Irán tiene que ceder, abandonar el bloqueo de Hormuz, también lo hará Estados Unidos, y no podrá tener un arma nuclear. ¿Qué se dio fundamentalmente Estados Unidos? Bueno, algo que es histórico, pero que siempre se pone un poco en duda, y hoy, preguntado Marco Rubio por la prensa norteamericana, la contestó con una ambigüedad maravillosa. Le preguntaron qué hay de Taiwán, y lo que dijo Marco Rubio es: seguimos teniendo la misma posición de siempre. Ahora, ¿cuál es la posición de siempre? La posición firmada en su momento con Mao Zedong y Richard Nixon es un país, dos sistemas políticos. Exactamente. En consecuencia, lo que está claramente expresado en estas conversaciones es: Taiwán es parte de la República Popular China, tiene que tener otro sistema político, como Hong Kong en su momento en el pase a la China. Acá hay un tercer tema del que se habla poco y te lo quiero contar a vos y a todos los que te siguen, que es inteligencia artificial. Este es un tema que le preocupa a las dos superpotencias. Ambas quieren que la inteligencia artificial no salga de la mano de las naciones, que no pueda ser utilizada militarmente
por terceros, por un grupo, por ejemplo, en una inmensa cueva con todo el dinero del mundo y alta tecnología. Me parece que queda claro a dónde apuntan las dos superpotencias. El otro tema muy, muy importante es que han firmado un acuerdo de aprovisionamiento petrolero. Sí. Estados Unidos va a venderle petróleo crudo y gas licuado a la República Popular China. Entonces, se va a abrir Hormuz porque ahora los iraníes o lo abren o lo abren. No podés pelear contra China y Estados Unidos al mismo tiempo. Segundo, le garantiza 1.700.000 barriles diarios los Estados Unidos por los próximos 6 meses a la República Popular China. ¿Por qué? Porque falta stock. Entonces, lo que quiere garantizarle Estados Unidos a China es: yo no estoy trabando tu motor, yo no estoy trabando tu desarrollo. Vamos a ver en qué coincidimos y en qué disentimos, en qué competimos y en qué nos amigamos frente a terceros. Y un detalle para esta introducción. En el medio de toda esta benevolencia, el líder ruso, Vladimir Putin, hizo dos cosas. Ayer mostró el misil del fin del mundo y hoy bombardeó como nunca a Kiev después de varios meses. Casi como golpeando la puerta y diciendo: oiga, en esa mesa me quiero sentar también yo, ¿no? Queremos invitar al público a que nos deje su me gusta, que comente, que nos cuente desde dónde nos está mirando. Así activamos un poco el algoritmo de este canal, que por algún motivo yo sospecho que tenemos algún tipo de sanción de shadow ban de YouTube, porque he recibido muchísimas quejas de suscriptores que me dicen que ya no les llegan las notificaciones del canal. Así que para ayudarnos a destrabar esto, nos ayudaría muchísimo si nos dejan sus likes, si nos comentan y si nos quieren mandar un super chat, también eso siempre viene bien. 2 o 3 comentarios y vamos a ver una introducción que hizo Trump el día de hoy. En primer lugar, respecto de Taiwán. El tema de Taiwán solo apareció en los reportes chinos, es decir, además de que se le preguntara a Marco Rubio y saliera de esa forma tan política que acabas de mencionar, Carlos, también hay que decir que Estados Unidos no mencionó en sus informes oficiales, donde se hace la síntesis de la reunión, nada respecto de Taiwán. Hay que decir también que Trump había habilitado en el mes de diciembre un paquete de armas valorado en $11.000 millones para Taiwán. Taiwán no es formalmente un estado soberano independiente, pero funciona como si lo fuera. Y Estados Unidos, como bien has dicho, no tiene un reconocimiento pleno sobre la legitimidad de la soberanía de Taiwán, con lo cual está en un limbo, en un gris. Ahora, la cuestión de Irán, y acá te quiero preguntar por eso, es que hay campanas que dicen que en realidad China se ha beneficiado bastante con lo que ha pasado con Estados Unidos e Irán, que Trump ha llegado debilitado, que él esperaba tener una reunión con el dictador chino, bueno, ya con el conflicto de Irán terminado, con una victoria para él y para los Estados Unidos. No ha sido todavía el caso. Y además se dice que China ha estado sacando también algún rédito económico en tanto y en cuanto, por ejemplo, ha vendido armas a los países del Golfo, Qatar, Emiratos, Kuwait y otros más. Y además le viene bien siempre que Estados Unidos esté concentrando su poder militar en Irán, esté utilizando su poder militar en Irán, mientras China saca algún tipo de ventaja en esa comparativa militar. ¿Por qué ahora entonces China tendría interés en que esta guerra se solucione, en eventualmente tener algún papel en presionar a Teherán para que se acepten los acuerdos de Estados Unidos y volver a la normalidad? Bueno, en primer lugar, tanto Washington como Beijing tienen un hombre que les interesa en Irán. Es el canciller. En realidad es vicecanciller a cargo de la Cancillería. Este hombre, cuando se produce la purga interna en Irán que hace caer al presidente de la Asamblea, que había negociado con Vance, el que lo acompañó a Islamabad fue el canciller. Pero, ¿qué hizo ese canciller? El día que estaba renunciando su compañero de aventuras en Pakistán, se fue a verlo a Putin. Lo recibió el propio líder. Estamos hablando de un gesto muy importante, porque a un canciller lo recibe Lavrov, no lo recibe Putin, salvo que quiera marcar que este es mi amigo.
lo abrazó y de ahí llamó a los chinos y le dijo: reciban por favor a este hombre. Y Wang Yi, el canciller chino, lo recibió 48 horas antes de que aterrizara en Beijing Donald Trump. Es decir, a los iraníes lo que les interesa es un gobierno que no sea pro-norteamericano, pero que no esté loco, que no esté pensando en hacer ataques que perjudican los intereses de la República Popular China. Los intereses de la República Popular China están en los otros países del Golfo. Están fundamentalmente en dos. En Arabia Saudita, que siguió vendiéndole petróleo en todo este tiempo, estos 2 meses, le siguió vendiendo petróleo a China vía el Mar Rojo. Y por eso no cerraron los hutíes al-Mandeb, como decía Bajidi que iban a hacer, porque no le iban a cerrar el tránsito de barcos que iban a China, porque pueden ser terroristas, pero no son estúpidos. No te podés poner en contra de Estados Unidos y China al mismo tiempo. El otro país al que le interesa mucho China es Emiratos Árabes Unidos, que también le siguió vendiendo gas licuado y petróleo a los chinos en el medio de esta crisis. Además, Estados Unidos se ha convertido en estos 60 días, pasan cosas desapercibidas en la prensa, en el principal exportador mundial de petróleo crudo y gas licuado. Hoy exporta más que cualquier otro país en el mundo. Aumentó su producción y su venta de petróleo crudo y de derivados. Claro, ahora tiene el petróleo norteamericano, el petróleo de Venezuela, el petróleo de Nigeria y refina el petróleo pesado de Canadá y de México. Imagínense la cantidad de derivados que tiene en un mundo que, por ejemplo, le falta combustible de aviones. A los norteamericanos les sobra. Entonces, ahora hace un acuerdo de aprovisionamiento con China. Pensar en un Estados Unidos débil es una típica visión woke, es una típica visión de los demócratas que no pueden mirar más allá de sus narices. Por eso se burló tanto de la administración Obama, que últimamente recordó Donald Trump, que se llama Barack Hussein Obama. Se burló tanto Irán como el mundo árabe. Recuerden, la primavera árabe fue una de las tonterías más grandes de la política norteamericana respecto al mundo. Llegaron a los gobiernos de Egipto, de Túnez, etcétera, todos enemigos mortales de los Estados Unidos, cuando tenía regímenes que serían dictatoriales, sin duda, pero eran pro-norteamericanos. Entonces, acá lo que se ha logrado es un mutuo acuerdo. Los chinos no tienen nada que ceder, los norteamericanos no tienen nada que ceder, se están quedando con el mundo. Están repartiendo áreas de influencia. Obviamente que en el script norteamericano no figura Taiwán, como en el script chino tampoco figura Irán. Exacto. ¿Por qué tienen que escribir todo lo que la prensa quiere que escriban? Todo lo que los analistas quieren que escriban. Van a escribir lo que les convenga, van a vender cada uno lo que considera que le conviene. Acá sí hay un país que está preocupado, que es Israel. Israel quería un final mucho más profundo de destrucción de Irán y un final también profundo de destrucción del sur del Líbano. Ya el Líbano lo frenó en su momento Marco Rubio y ahora lo de Irán, salvo que se le ocurra a la Guardia Revolucionaria iraní ponerse en contra de China y de Estados Unidos al mismo tiempo, va a terminar en una negociación que tiene 4 puntos. Primer punto, se libera todo. Se libera Hormuz de un lado y del otro. Esto significa que el mundo recibe petróleo, pero que Irán no sigue asfixiado económicamente como está ahora. Claro. Segundo, se le van a devolver fondos, muy cuantiosos fondos, que tiene congelados Irán a partir de diversas sanciones. Tercero, Irán no puede tener un arma nuclear. Esto es lo que le permite a Donald Trump explicar en Estados Unidos por qué hizo esta guerra. Claro. Él va a decir, señores, tenían un arma nuclear, yo conseguí primero por las armas y luego por la negociación, con ese concepto que tengo, me estoy adelantando a cosas que a lo mejor no dice, pero creo que lo va a decir, yo dije la paz mediante la fuerza. Bueno, usé la fuerza, usé la negociación, va a haber paz
esta paz le va a garantizar a Israel su subsistencia, no va a haber un enemigo de Estados Unidos que tenga un arma nuclear, que es un enemigo peligroso, y además nosotros vamos a tener muchísimas ventajas económicas, porque atención, la apertura de Hormuz implica que en 60 días vamos a tener el crudo a un precio abajo de los $85 el barril de Brent. Eso significa que la gasolina en los surtidores norteamericanos en las elecciones del 3 de noviembre va a estar en el precio anterior a la guerra. Y vos me dirás, bueno, está en el mismo punto de partida. Bueno, no. Cuando un señor, una señora que vive en Estados Unidos paga hoy el galón de gasolina 4.38 o 4.58 según en qué estado esté. Cuando le baja a 3.67 o a 3.50 y pico, no va a decir volvió a lo que pagaba antes. Trump rebajó el precio de la gasolina. Porque hay una visión externa de Estados Unidos que cree que todo el mundo piensa en política. No. 5 o 6% de los norteamericanos piensan en estas cosas y el resto está en lo suyo. Y un mes antes de las elecciones ve si está bien o está mal. Si está bien, vota por el gobierno. Si está mal, vota contra el gobierno. Hay una puja ideológica, pero es muy chica. Entonces, yo creo que Trump realmente logró sus objetivos y que Marco Rubio, a partir de mañana, va a empezar a hablar de Cuba.